Anglicanismo. El anglicanismo es una rama del cristianismo que se originó en el Reino Unido durante el siglo XVI como resultado de la Reforma Protestante liderada por el rey Enrique VIII de Inglaterra. Combina elementos de la teología católica y reformada, y se considera a sí misma una vía media entre el catolicismo romano y el protestantismo. La Iglesia anglicana reconoce al monarca británico como su líder espiritual y está organizada en una estructura jerárquica que incluye arzobispos, obispos y sacerdotes. La liturgia anglicana está influenciada por el libro de oración común, que contiene rituales y oraciones para los servicios religiosos. Iglesia Bautista. La Iglesia Bautista es una denominación cristiana protestante que se originó en el siglo XVII como parte del movimiento separatista inglés. Los bautistas enfatizan la autoridad de las Escrituras como la fuente final de autoridad en cuestiones de fe y práctica. Consideran que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y la guía suprema para la vida cristiana. Este enfoque en la autoridad de las Escrituras significa que los bautistas buscan interpretar y aplicar las enseñanzas bíblicas de manera directa y literal en su vida y práctica cotidiana. La autonomía de la iglesia local y la separación entre la iglesia y el Estado son principios centrales para los bautistas. La diversidad doctrinal y práctica dentro de las iglesias bautistas ha dado lugar a una amplia gama de expresiones y tradiciones dentro de esta denominación. Iglesia Pentecostal. La Iglesia Pentecostal es una rama del cristianismo evangélico que se caracteriza por su énfasis en la experiencia religiosa conocida como bautismo en el Espíritu Santo, que a menudo va acompañada por hablar en lenguas, glosolalia y otros dones espirituales mencionados en el Nuevo Testamento. Surgió a principios del siglo XX como un movimiento de avivamiento dentro del protestantismo, con raíces en el metodismo y el pentecostalismo. Los pentecostales enfatizan la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios y su aplicación práctica en la vida diaria. La adoración pentecostal tiende a ser emocional y enfocada en la experiencia espiritual directa con Dios. Muchas congregaciones pentecostales practican la imposición de manos para la sanidad y la liberación de la influencia demoníaca. Antes de seguir, seremos nosotros quienes buscaremos influirte para que te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones para que veas nuestros videos apenas los publiquemos. También te recordamos que puedes dejar tu me gusta si te está gustando el video. Ahora sí, continuemos. Iglesia Ortodoxa. Copta. La Iglesia Ortodoxa. Copta, también conocida como la Iglesia Copta, es una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo. Tiene sus raíces en Egipto y sigue una tradición teológica y litúrgica única. La Iglesia Copta es conocida por su liturgia rica y sus tradiciones espirituales profundas, que se remontan a los primeros siglos del cristianismo. Es una de las ramas del cristianismo oriental y tiene una fuerte presencia en Egipto y en las comunidades coptas en todo el mundo. Iglesia Ortodoxa de Etiopía. La Iglesia Ortodoxa de Etiopía es una de las ramas orientales del cristianismo ortodoxo, con una larga historia que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Es una de las iglesias más antiguas del mundo y ha mantenido muchas de las tradiciones y prácticas de la iglesia primitiva. La Iglesia Ortodoxa de Etiopía sigue un calendario litúrgico diferente al de otras iglesias ortodoxas y católicas, y su adoración está marcada por rituales y ceremonias elaboradas. Los fieles ortodoxos etíopes tienen una profunda devoción por la Virgen María y los santos, y también observan estrictamente las reglas de ayuno y abstinencia. Puritana. El puritanismo fue un movimiento religioso dentro del protestantismo que surgió en Inglaterra durante el siglo XVI y alcanzó su apogeo durante el siglo XVII. Los puritanos buscaban reformar la Iglesia de Inglaterra de acuerdo con sus interpretaciones de las Escrituras y practicaban una forma de cristianismo caracterizada por su énfasis en la piedad personal, la moralidad y la disciplina religiosa. Los puritanos tenían una fuerte influencia en la colonización británica de América del Norte y contribuyeron al desarrollo de la identidad religiosa de Estados Unidos. Movimiento de santidad. El movimiento de santidad ha dejado una marca significativa en la historia del cristianismo, especialmente durante el siglo XIX y principios del XX. Surgió en un contexto de cambio social y cultural, donde muchos cristianos estaban preocupados por el aumento del secularismo y la pérdida de valores tradicionales. Una de las características principales del movimiento de santidad es su énfasis en la santidad personal y la vida consagrada a Dios. Los creyentes que se identifican con esta corriente buscan vivir vidas moralmente puras y apartadas del pecado. Además, el movimiento de santidad promueve la idea de una experiencia transformadora conocida como la santificación.
Esta experiencia implica la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, purificándolo gradualmente de sus pecados y capacitándolo para vivir una vida santa y obediente. El movimiento de santidad ha influido en una variedad de denominaciones cristianas, desde las iglesias metodistas hasta las pentecostales y Holiness, entre otras. Iglesia Apostólica Armenia. La Iglesia Apostólica Armenia es una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo, con una historia que se remonta al siglo I después de Cristo. Es la Iglesia Nacional de Armenia y sigue una tradición teológica y litúrgica única. La Iglesia Apostólica Armenia fue la primera en adoptar el cristianismo como religión oficial del Estado en el año 301 después de Cristo. Su liturgia es rica en simbolismo y tradiciones antiguas, y tiene una fuerte identidad étnica y cultural armenia. Iglesia Presbiteriana. La Iglesia Presbiteriana es una denominación cristiana reformada que surgió en el siglo XVI como parte del movimiento de reforma protestante, liderado por Juan Calvino en Ginebra, Suiza. Es conocida por su forma de gobierno eclesiástico, que incluye presbíteros electos para gobernar la Iglesia en lugar de una jerarquía episcopal. Los presbiterianos enfatizan la soberanía de Dios, la autoridad de la Escritura y la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo. Su adoración es relativamente sencilla y centrada en la predicación de la palabra. La Iglesia Presbiteriana está organizada en una estructura conciliar que incluye sesiones locales, presbiterios regionales y asambleas generales nacionales e internacionales. Iglesia Católica. La Iglesia Católica, liderada por el Papa en Roma, es la denominación cristiana más grande y antigua del mundo. Se considera la sucesora de la Iglesia fundada por Jesucristo y sus apóstoles. La doctrina católica se fundamenta en tres pilares principales: las Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Las Escrituras, o el conjunto de libros sagrados del Antiguo y Nuevo Testamento, son consideradas la palabra de Dios y constituyen la base de la fe cristiana. La tradición apostólica se refiere a las enseñanzas, prácticas y creencias transmitidas de generación en generación desde los tiempos de los apóstoles. La misma considera que estas tradiciones, junto con las Escrituras, son esenciales para comprender y vivir la fe cristiana de manera auténtica. Además de esto, también es conocida por su estructura jerárquica, sus rituales litúrgicos y su compromiso con la justicia social y los derechos humanos. Luterana. La Iglesia luterana tiene sus orígenes en la Reforma protestante del siglo XVI, liderada por Martín Lutero en Alemania. La teología luterana se centra en la justificación por la fe, la autoridad de las Escrituras y la gracia divina. La liturgia luterana es más estructurada que algunas otras tradiciones protestantes, y la música juega un papel importante en sus servicios. Esta es una de las denominaciones protestantes más grandes del mundo y tiene una presencia significativa en Europa, América del Norte y otras partes del mundo. Iglesia Neerlandesa Reformada. La Iglesia Neerlandesa Reformada, también conocida como Iglesia Reformada en América del Norte, es una denominación cristiana reformada que tiene sus raíces en los Países Bajos y la tradición reformada calvinista. La Iglesia Reformada Neerlandesa es conocida por su compromiso con la predicación bíblica, la enseñanza reformada y la participación activa de los laicos en la vida de la Iglesia. Esta Iglesia tiene una presencia significativa en América del Norte y en otros lugares donde hay comunidades de inmigrantes neerlandeses. Iglesia Metodista. El metodismo es un movimiento cristiano que surgió en el siglo XVIII como parte del despertar evangélico liderado por John Wesley y su hermano Charles en Gran Bretaña. La Iglesia Metodista enfatiza la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo y la importancia de la experiencia religiosa personal. La adoración metodista incluye música e himnos tradicionales, así como una predicación enfocada en la vida práctica y la santificación personal. La Iglesia Metodista se organiza en una estructura jerárquica que incluye conferencias locales, distritales y generales, y su gobierno es episcopal, con obispos que supervisan las conferencias y los pastores locales. Cada denominación cristiana, con su propia historia y enseñanzas, refleja la búsqueda humana de comprender y vivir la fe de acuerdo con diferentes interpretaciones de la Biblia y la tradición cristiana. A través de sus diferencias y similitudes, las denominaciones cristianas nos recuerdan la importancia de la unidad en la diversidad y la necesidad de respetar las creencias y prácticas religiosas de los demás. Más allá de las distinciones doctrinales y organizativas, todas comparten un compromiso fundamental con el amor, la compasión y el servicio a los demás, valores que son esenciales para el mensaje central del Evangelio. Sin más que agregar,
Nos despedimos invitándote a que te suscribas para no perderte más de nuestro contenido. Hasta la próxima.